siempre seleccionando para ti lo mejor de la música. Siempre disfrutando junto a ti de los grandes éxitos. Vívelos, disfrútalos, siéntelos aquí. Esto es Radio Cuchitril. Seguimos en línea. Mauricio Mendoza es transmitido por Radio Cuchitril. EAG Radio. Es Amor 104.5. Frecuencia alterna. Estéreo Max 97.9 FM. Big Man Producciones. Radio Premier. Super Estéreo 94.7 HD. Radio Canas 95.5. Radio Lata 98.8 HD. Tequila FM. Radio Rayo TV. Aradia Radio. Pasión Digital FM. Radio Chapina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa El Cuchitril. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico a través de la www.radiocuchitril.es.tl y agradecemos enormemente a todas las radiodifusoras que amablemente nos sintonizan, como lo que es Radio Cana 95.5 HD, Tequila FM de Texas, Frecuencia Alterna de Arizona, Radio Variedades 1095 de Las Vegas, Miss Play Valle Music 32.1 del Valle de Chalco, de la Ciudad de México, Estéreo Max 97.9 FM, Radio Oscuro, Radio Rayo TV, Pasión Digital FM, Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona, y pues bueno, EAG Radio y aparte Radio Cuchitril. Gracias a todos ellos por estar aquí con nosotros en una emisión más. Hoy una emisión muy pues importante, simbólica, diferente. Le damos la bienvenida a nuestra compañera que ya nos hacía falta, y vaya que en este momento nos hace falta hablar con ella, nuestra amiga Tamara desde Valencia, España. Tamara, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por volverme a invitar aquí una semana más. Todo muy bien, aquí estamos pasando estos meses de verano de pandemia como podemos, pero bueno, de momento muy bien a pesar de todos los escándalos que están sucediéndose. El 2020 está siendo muy intenso. Demasiado intenso. Antes de entrarle de lleno al tema de España, que hoy sí lo vamos a tocar ampliamente, lamentablemente tenemos que dar esta nota que pues es reciente y que le ha dado la vuelta al mundo. Pues lamentable la explosión que se suscitó nada más ni menos que en este lugar libanés. Unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio estaban almacenadas sin custodia en el depósito del puerto de Beirut, el cual desató una gran explosión y lamentablemente pues tuvo grandes consecuencias, Tamara. Y estas imágenes de una primera
de una primera explosión de por lo menos de humo, y después viene una segunda reacción en cadena que fue desastrosa para este lugar del Medio Oriente, Tamara. Sí, son imágenes impactantes las que nos llegaban desde el Líbano, en Beirut, y la verdad que por lo que he podido ir leyendo hoy de muchos corresponsales extranjeros que estaban allí, creo que es un problema más de fondo de lo que parece. Como siempre, y aquí en este programa hemos hablado mucho de los icebergs, ¿no? Que solo vemos la punta, pero por debajo hay muchísimo más. Y esa frase la hemos aplicado a todo lo que se ha ido sucediendo en el mundo, al conflicto de Estados Unidos con China, al coronavirus, a los datos, y ahora una vez más se repite en esta explosión. Como bien has dicho, vemos una explosión brutal que se produce ayer en Beirut y que al principio parecía que no había causado muertos, pero obviamente ya se han ido conociendo en las últimas horas los muertos que se cuentan por centenares. Esa explosión, tú bien has dicho que es de un material que estaba en una planta sin vigilancia y además sin control. Y por lo que he podido leer en los medios españoles de parte de los corresponsales y las personas que viven allí, es que en Beirut y en el Líbano hace tiempo como que le giramos la espalda y nadie dice nada, pero el gobierno que hay allí y los políticos que hay pues son corruptos, hay mucha población pues que no tiene los mismos derechos que otra parte de población, y al final esto simplemente ha sido la punta del iceberg, el resultado de muchísimos años de una gestión desastrosa, de corruptelas y de movimientos poco transparentes que se han ido llevando a cabo en este país. El Líbano, como ya saben nuestros oyentes, hace frontera con un país que no, y todo este conflicto hay en Palestina también con Israel, a la capital de Jerusalén. Entonces, muchas personas de Palestina emigran y entran al Líbano como refugiados y se quedan allí antes de pasar a Europa. ¿Qué sucede? Pues que esos refugiados, concretamente los palestinos, no tienen los mismos derechos que la población de allí, simplemente por el hecho de ser refugiados. Este es uno de los problemas, pero obviamente hay muchísimos más. Entonces, pues hoy vemos, ayer veíamos esa gran explosión y esas consecuencias, pero que no se nos olvide nunca que ahora los focos mediáticos están puestos allí. Pero durante años y mientras pasaban todo lo que pasaba hasta llegar a este punto, nadie ha puesto los ojos allí. Entonces es importante sacar lo que hay debajo para que realmente se pueda hacer justicia y pasar página. Porque hoy vemos esa explosión, pero detrás de esa explosión hay muchísimas otras cosas y mucha gente que lo ha pasado muy mal. Y entre esas cosas, Tamara, viene lo siguiente. El primer ministro libanés Hassan comentó de que pues aparentemente es un accidente. Inclusive en la Casa Blanca Donald Trump dio un comunicado también sobre esto, porque ahí está un socio fuerte de él también involucrado en toda esta maleja, y pues también comentó lo mismo, que era pues al parecer un accidente. El tema, Tamara, es que la sustancia que explotó, el nitrato de amonio, pues por sí solo no tiene características explosivas o detonantes. Tendrían que mezclarlo con algo más para que tuviera una reacción de esa índole. Ahí se las dejo en el tintero, pero muchos químicos expertos estaban comentando que sería bueno hacer una investigación amplia sobre la explosión, porque ellos comentan que el nitrato de amonio por sí mismo no es inflamable, que sí puede serlo y desarrollarse a tal magnitud como lo vimos en el video viral, pero que tendría que estar mezclado con otros elementos para que tuviera esta reacción de esta índole. No sabemos si desde el almacén ya estaba con otro elemento más, pero el reporte original es que solamente era nitrato de amonio. Entonces la pregunta es, ¿cómo explotó? Otra situación, ¿quién o cómo se detonó la explosión?
Si fue un accidente, ¿cómo? Y si fue quién, pues peor aún, porque el primer ministro libanés Hassan comentó, Tamara, que si hubiera culpables, que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y cuando él habla de culpables, no nos queda muy claro si es culpables por negligencia o si estamos hablando de culpables por acciones de esta índole terrorista. Entonces, pues ahí lo dejamos en el tintero. Apenas está empezando esta cuerda por este lado y a ver en qué acaba, ¿no, Tamara? Sí, exacto. También he leído así de refilón que algunas voces apuntaban que podría tratarse de un atentado, como has explicado, algo intencionado. Entonces, pues claro, tal y como está el mundo de convulso y todas las cosas que están pasando, solo faltaba que este atentado hubiera sido provocado a encargo o a manos de otra potencia o otro país. Esperemos que no y que verdaderamente haya sido un accidente, pero la explosión es brutal, es consecuencia de muchos años también de malas gestiones y, como bien has explicado, esa sustancia no es explosiva por ella misma. Entonces vamos a ver si alguna vez se demuestra que ha podido ser y, sobre todo, si no pagan justos por pecadores. ¿Qué quiero decir, aparte de las víctimas? Si no se inculpa a algún país o a algo que finalmente no haya sido y se utilice como excusa para hacer ciertas actividades que se pretendían hacer. Ahí lo dejamos. Pues le seguiremos el hilo a este tema y pues vamos entrándole si quieres a lo de España, que ahora sí es amplio, y ya al último hablamos de Trump, que está dando patadas de ahogado. Hizo unos comentarios que han hecho mucho revuelo en la Unión Americana, pero bueno, eso lo dejamos al último porque ya conocemos a Trump, no es importante por el momento. Pero bueno, ya, oye, deberíamos de cobrarle ya a Trump por publicidad, cada programa hablamos de él. Aquí ya. Sí, ya parece cliente, pero bueno, comenzamos con España. Nos llegó la noticia a nivel global, Tamara, sobre esta carta que le entrega el rey emérito, por cierto, a su hijo, el cual anuncia que se retira. No se dice a dónde. Parece ser que los medios especulan que Portugal o bien República Dominicana, no se sabe dónde, pero con la intención se retira de España, con la intención de hacerse a un lado y aligerar el camino para su hijo, que ahorita se encuentra en funciones. Y bueno, todo esto viene una gran historia detrás, de mucho tiempo atrás, convulsiones políticas. De hecho, hay una investigación en su contra por corrupción, con esas palabras. Pues tú no lo podrás explicar de una mejor manera, pero antes de entrarle al tema precisamente del rey en emérito, primero sería interesante cómo España se maneja esta relación entre rey y Estado, que es singular, ¿no? Es igual a otros países que también tienen este concepto del rey, de la familia real, o cómo se maneja en España en estas sintaxis, para irle encontrando el hilo, Tamara. Es importante comenzar por ahí. Pues, a ver, en España nuestro régimen es una monarquía parlamentaria. Esto es distinto de otras monarquías que hay en otros países, como puede ser Bélgica o puede ser Reino Unido, donde está la reina Isabel en la corona. Pero en España, concretamente, ¿qué sucedió? Y también voy a dar un poco de contexto para entender las críticas que también hay hacia el rey ahora. En España tradicionalmente ha habido monarquías, no me voy a ir muy lejos. Concretamente los Borbones vienen de Francia. Aquí gobernaba la Casa de Austria, hace años hubo unas guerras y por una serie de cuestiones acabaron los Borbones. El último Borbón que había aquí, que fue el hijo de el rey emérito de Juan Carlos I, el padre de Juan Carlos I, se fue tras estallar pues la República, la Segunda República Española, se fue. ¿Qué pasó? Cuando teníamos aquí una república, vino el golpe de Estado de manos del general Franco, del fascismo, y hubo una guerra civil y ganó la guerra.
Franco, con su régimen de dictadura y fascista, gobernó en España, al igual que lo hizo Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Y también en Portugal también estaba Salazar. ¿Qué pasó en España, a diferencia de en estos 3 países que acabo de nombrar, cuyos gobiernos eran fascistas? Pues que, como ya sabéis, en Portugal se derrocó a Salazar, el ejército se rebeló contra él y con una revolución pacífica lo quitaron. Hitler, pues al final murió porque perdió la guerra y se suicidó, en teoría, lo que sabemos oficialmente. Y en Italia colgaron a Mussolini. En España nunca quitamos a Franco del poder, nunca lo sacamos del gobierno. Entonces Franco tuvo una dictadura en la que al morir fue cuando desapareció el fascismo aquí en España. ¿Qué hizo Franco cuando supo que iba a morir? Pues muy fácil, como antes de la República que había habido un rey, ¿qué hizo Franco? Pues voy al padre del rey y bueno, y como ahora está su hijo, pues le ofrezco el poder del país al hijo, ¿no? Porque si antes de la República había habido un rey, pues ahora voy yo, como no tenía descendencia masculina, y se lo ofrezco al hijo del rey, que es Juan Carlos I. Y Juan Carlos dijo que sí, que él se iba a hacer cargo de la jefatura del Estado. Hasta ese momento Franco era todopoderoso, tenía todos los poderes, él era en su persona quien mandaba. ¿Qué pasó y por qué se le quiere, o se le quería al menos hasta ahora, tanto a este rey? Porque este rey dijo, muy bien, yo ahora tengo el poder, pero yo no quiero seguir haciendo una dictadura. Yo quiero que ahora en España haya democracia. Entonces, se le reconoce a este rey el gran papel que tuvo en la democracia española, porque fue él quien dijo, no, yo quiero democracia. Entonces él tuvo un gran papel en la transición, es decir, en el paso de la dictadura que teníamos a la democracia actual. Se redactó la Constitución del 78, España pues votó por primera vez y todo lo que ha ido sucediendo hasta el día de hoy. En la Constitución se reconoce que España es un Estado con una monarquía parlamentaria. Y ahora, después de esta breve introducción y que pues hemos reconocido, ¿no?, el papel del rey, que ahora se va por corrupto, pues entramos en qué hace el rey en España. El rey en España no tiene el poder de hacer leyes, porque ese poder le corresponde al Parlamento, que es las fuerzas políticas. Tenemos el presidente del gobierno, los diputados del Congreso y luego el resto de fuerzas políticas. Entonces, ese poder legislativo le corresponde al Parlamento, al Congreso y al Senado, que es como la Cámara Baja, donde debaten, pero no es tan importante. Después, el Poder Judicial le corresponde a los jueces. ¿Vale? Entonces, el rey, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? El rey es meramente en España una figura que se encarga de gestionar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Digo gestionar, es decir, él es como la cabeza visible, el jefe de la Guardia Civil, del Ejército, de todo eso. Es como el rey es quien manda, pero al final pues son fuerzas de seguridad. Puede vetar leyes, pero esto no suele suceder, y tiene que aprobar cuando ganan los partidos políticos, decir, vale, pues ahora el gobierno es aprobar eso y ya está. Es decir, cuando hubo tantas elecciones en España, pues para que los partidos hablaran y llegaran a consensos, el rey era quien les llamaba y hablaba con ellos. Pero al fin y al cabo es una figura de representación internacional e institucional. El rey y la reina representan al país, pero no hacen nada más allá de eso y de llevar el mando de las fuerzas de seguridad, pero eso en la práctica no sucede porque hay pues otros cargos y tal. Entonces el rey vendría a ser pues como un presidente de una república que es solo la imagen, la cara que va por ahí del país, pero las leyes y todos los movimientos más importantes, la Unión Europea y todo, quien va es el presidente. El presidente es como quien tiene más poder y el rey es simplemente la figura que representa al país institucionalmente y en algunas
en algunas, pues cuando hay reuniones internacionales, cumbres, la famosa cumbre en la que se le dijo ¿por qué no te callas a Hugo Chávez? Pues este tipo de cosas es lo que viene haciendo el rey, básicamente. Bueno, Tamara, vamos a ir a un corte para continuar con el hilo de esta plática y pues bueno, con esta excelente breve introducción, pues más o menos para que nuestros amigos de la radio que a lo mejor no están tan relacionados con este sistema que se maneja en España, que es diferente al del Reino Unido, hay que llamarlo así, son diferentes, no porque nosotros coloquialmente escuchemos rey, tengan las mismas funciones en los mismos países, no, son distintas. Entonces con esta introducción podemos plantear ahora sí en el bloque que viene qué fue lo que pasó, qué son las críticas que está desencadenando y por qué se tuvo que ir. O sea, que también es otro buen tema. Y a dónde, que también es importante, a dónde va esa figura que es importante para España. Porque no es así de que me voy y ahí los dejo. O sea, no, espérame. Pues supongo yo que pues España tendría que saber en dónde está su rey, ¿no? Supongo yo, como figura, ¿no? Entonces, simplemente si va a un país y no sabe España en qué país está, que debería, y ocurre algo, se necesita algo, pues también es de incumbencia de España y de los españoles, pues sea o no, es parte de la historia y de la figura emblemática que representa pues este personaje, ¿no? Así es, sí, pues, sí. Bueno, vamos a ir a un corte, en un momento regresamos aquí en su programa El Cuchitril, en un momento retornamos. En un momento regresa El Cuchitril Oscuro. Casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Cuando la escuchas al final siempre te quedas. La escuchas siempre te quedas. Radio Cuchitril. Ya regresa El Cuchitril Oscuro. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos completamente en vivo a través de las ondas carcianas del internet. Nos encontramos aquí con nuestra amiga Tamara en el Cuchitril Oscuro. Y bueno, el bloque anterior, nuestra amiga Tamara amablemente nos introdujo brevemente a la historia de su país, especialmente para entender las connotaciones que se están haciendo con referente a este rey emérito. Y emérito, ¿por qué? Porque supongo que le otorgó el poder a su hijo y por ello él ya tiene una posición simbólica, ¿no? Pero platícanos, Tamara, entonces ya entendemos que tuvo una participación importante dentro de la democracia en España y que por ello pues la comunidad española pues se le quiere, o en su momento se le quiso. Pero ¿por qué cambió esto? ¿Por qué de ser una persona que heredó la democracia en España moderna, de un punto para otro tuvo que retirarse y aparte tiene acusaciones de corrupción? ¿Dónde sufrió esta fractura, este cambio? Sí, el rey de España, Juan Carlos I, el rey emérito, era muy querido, o es todavía bastante querido en España por ese papel tan importante que tuvo con la democracia en España. De hecho, siempre se le ha considerado una persona muy campechana,
Además, en el 23 de febrero, hace muchos años, también el ejército quiso dar otro golpe de Estado y él salió por la tele diciendo que eso no iba a suceder, que en España era una democracia. Entonces, entraron al Congreso dando disparos y él defendió la democracia y entonces aún se le quiso más. Hay fuentes que dicen que esto fue todo un teatrillo orquestado para que aún le quisieran más, pero bueno, ahí está eso. Entonces, pues ha tenido un reinado bastante pacífico, bueno, ¿no? Con los años dorados, digámoslo así, de la democracia española, en los que ha tenido pues un papel de representación, una figura importante y que ha pasado por España pues siendo muy querido, ¿no? Sin haber hecho nada grave. ¿Qué sucede? Ya hubo un escándalo hace algunos años cuando, primero con lo de Hugo Chávez, cuando le dijo ¿por qué no te callas? Desde aquí, desde España, se le dio las gracias, pero ya hubo gente que dijo, bueno, aquí se ha equivocado, mandar callar a otro presidente no es muy bueno, pero bueno, esto no le desacredito. Después se le pilló cazando elefantes en Botsuana. Y ahí su imagen pública ya se deterioró un poco. Él pidió perdón y digamos que mucha gente volvió a subirse al carro. Bueno, no pasa nada, el rey es muy bueno, es muy campechano, le queremos mucho, gracias a él tenemos la democracia y todas estas cosas. Oye, Tamara, por cierto que él tenía o tiene una fundación en la protección de ciertas especies en peligro de extinción, y fue cuando sucedieron estas fotos polémicas que él estaba cazando y ahí fue duramente criticado ya hace bastante tiempo atrás. Sí, exacto, así fue. Y después él pidió perdón y siguió, pero con la llegada de los primeros rumores en torno a la Casa Real, él ya decidió hace 5 años que tenía que hacer un paso atrás. ¿Qué sucedió? Pues estaba Iñaki Urdangarín, que es el marido de una de sus hijas, de una infanta, que se le pilló por tramas de corrupción. Y él declaró ante los medios, la justicia será igual para todos, cosa que ahora no sé si será. Iñaki Urdangarín acabó en la cárcel por tramas de corrupción y toda esta lluvia de críticas pues ya deterioró muchísimo la imagen de la Casa Real. Por aquel entonces él también andaba grave de salud y ya surgían voces que decían que bueno, pues que la Casa Real que cobraba el dinero de los españoles y al final ¿qué hacía? Y con toda esta tormenta, ¿no? Porque claro, un yerno acusado de corrupción con el dinero de quién, de los españoles. ¿Qué está pasando? Pues todo esto, debido a su avanzada edad y a sus muchas operaciones, él decidió pues dar un paso atrás y que renunciaba a la corona, es decir, que se la pasaba a su hijo, que a partir de entonces el rey sería Felipe VI. Y comenzó el reinado de Felipe VI. Hasta ahí todo más o menos bien, aunque claro, Felipe VI ya no es su padre. Todas las personas que eran republicanas y que en aquel momento decían, bueno, pues no pasa nada porque él nos ha traído la democracia, bueno, ya nos ha traído la democracia y ha acabado su reinado. Todas esas personas ya empezaron a volver a hablar de república, de votar al representante. ¿Qué pasó? Pues que últimamente se ha descubierto pues que al rey, ¿verdad?, le hicieron donaciones por el AVE a la Meca. En España tenemos un tren de alta velocidad que se llama AVE y en la Meca querían hacer lo mismo. Pues el rey se llevaba muy bien con los jeques de allí y se descubrió que le habían hecho donaciones ilegales y esta noticia estalló durante la pandemia, pero se pasó un poco de puntillas. Yo lo dije en las crónicas, pero se pasó de puntillas porque obviamente estábamos en medio de toda la ola. Y ahí se le empezó como a investigar ya, a decir, uy, aquí pasa algo, no sabemos qué, pero no está claro. También fue por aquel entonces, durante la cuarentena, cuando el hijo, Felipe VI, y lo dijimos aquí, renunció a la herencia de su padre. Entonces ahí ya se empezó a ver que había algún movimiento extraño, porque renuncia a toda la herencia, porque ya se descubrió que habían fondos y cosas que no estaban muy claras. Entonces él, antes de deteriorar más la imagen de la Casa Real, decidió decir, yo renuncio. Entre esa renuncia también está la corona, pero bueno, continúa siendo el rey. Oye, Tamara, una pregunta.
Cuando él era rey y absoluto, los dineros se cobraban directamente al pueblo, supongo, como impuestos, me imagino, algo así. Sí, una parte sí. Y así me imagino yo, algo general, que así se sufragaba los gastos de la corona, digamos, algo así, todo lo que tenga que ver. Pero una vez que él se hizo a un lado, quiero entenderlo, una vez que él se hizo a un lado y España entró en esta democracia, ¿qué pasó con los reyes de España o con el rey? ¿Empezó a autofinanciarse invirtiendo en negocios o de dónde porque si llegamos al tema de la corrupción, pues ya estamos en un tema ya más empresarial, un tema más de contexto, de conexiones con empresarios, hacer manejos, pero ¿a qué se debe? Precisamente a esto, que había la necesidad de que el rey hiciera negocios, que implementara empresas, o yo no sé, para autofinanciarse, porque ya no existiría, quiero imaginarme, o no sé, tú me lo aclararás, ya no existiría este perfil de que el Estado le otorgara dinero, o si le otorgaba de todos modos el Estado alguna parte de liquidación o de dineros al rey. No, claro, en el momento en que su hijo, creo que esa es la pregunta, en el momento en que su hijo comienza a ser rey, quien cobra ese dinero público es Felipe. Okay. Claro, este es un lado. Obviamente el rey emérito pues tendría su fortuna, sus empresas y sus cosas y claro que pobre no sería. Entonces él se echa a un lado. Por eso cuando sale todo el tema del AVE a la Meca, no se sabe, hay un momento que no se sabe muy seguro si realmente ese dinero entraba dentro de mientras él reinaba, si no... Pero a ver, ya está claro que muy transparente no es que unos jeques den dinero así, donaciones a un rey emérito, es un poco extraño. Es exacto, donaciones a motivo que, nada más por la figura, es poco creíble. Claro, nadie lo sabía. De hecho, también había cosas turbias con la empresa, porque la empresa que hizo el AVE en la Meca es española. Entonces, claro, pareciera que se utilizaba como una tapadera para ingresar un dinero que no se sabía muy bien de dónde venía. ¿Como tipo empresa dedicada al lavado de dinero? Claro. Y ahí es donde empieza todo el percal, digamos, todo la lluvia. Es decir, este dinero de dónde viene, dónde va, esto que está pasando. Pero en el momento en que salta esa noticia, empiezan ya, Felipe renuncia a la corona y empiezan un poco a investigar. ¿Y qué es lo que ha saltado en los últimos días? Antes de que el rey se fuera, que también lo comentamos aquí de puntillas, porque claro, no da el tiempo para más, nunca. Pues a raíz de eso empiezan a investigar a las personas relacionadas y vinculadas con el rey. Y resulta que el rey tiene un amante que ya se había hablado durante mucho tiempo, que se llama Corina, y el escándalo del rey por supuesta corrupción lo destapan medios de Suiza, porque se descubre que tiene allí un paradero fiscal, o sea que el rey tiene ingresos allí en Suiza, algo que hacen también los políticos españoles. Como allí se pagan menos impuestos, llevan allí su dinero, para demostrar que aquí no tienen nada, entonces no pagan Hacienda. Y lo tienen allí, como digamos, escondido. Porque tú presentas ante las finanzas españolas, tengo esta cantidad, pues vale, pagas acorde a esa cantidad. Pero ¿qué pasa? Que tienes muchísimo más dinero en otro país y España no puede acceder y se descubre. Y empiezan a tirar del hilo y entonces le hacen preguntas a Corina, a la amante que tenía el rey. Y efectivamente en esas declaraciones Corina admite que el rey le pasaba un sueldo y le llegó a dar, me parece que es más de 60.000 euros, no recuerdo 60.000 o 600.000 euros. Incluso se ve que le ayudó a comprar también una casa en Reino Unido. Y ahí ya es cuando se descubre todo el pastel, porque claro, durante esos años el rey era rey cuando todo pasaba. Bien. Ok,
ahí ya entendimos esta partitura. Y entonces él, muy vivaz, yo sí lo quiero entender, muy vivaz, entrega esta carta, se retira, con un supuesto de no le quiero ocasionar problemas a la realeza española, quiero dejarle el paso libre a mi hijo, y se va a otro país. Pero en realidad, lo que yo observo de trasfondo es un movimiento político muy vivaz, haciéndose apoyar de su figura emérita, para que si en dado caso que se descubra y que ejecuten algún cargo de corrupción, pues él se encuentra en otro país. Exacto. Y tendría que involucrar otro tema distinto, porque ya estando en otro país, pues falta la extradición, falta ver dónde se encuentra, si lo agarran o no, en qué términos, puede pedir asilo inclusive, por el nombramiento que tiene, puede pedir asilo. Entonces como que se está previniendo para cualquier situación que se desencadene en España. Claro, ahí está el tema, que lo que parece como que el rey en su carta dice que se va porque hay cosas de su vida privada que se han hecho públicas, pero vamos a ver, ¿privado de qué? Si era dinero de los españoles y tú has utilizado ese dinero para enriquecerte y dárselo a tu amante, la vida privada no es, pero bueno, si tú lo dices, perfecto. Entonces, noticias de última hora que he leído, él se reúne con su hijo y pacta con el hijo el irse, y se reúne también, se dice, y es así, con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y pactan esta salida del rey. Pues como argumentando que, claro, como se había hecho público, mucho estrés, no sé qué, y se iba. Pero a día de hoy nadie sabe dónde está el rey. Ayer Pedro Sánchez compareció, los periodistas y las periodistas le preguntaron dónde estaba el rey, porque los ciudadanos tenían derecho a saberlo, y Pedro Sánchez dijo que eso él no tenía conocimiento. Se especula que está o en República Dominicana porque conoce a unos grandes empresarios del azúcar, o en Portugal, donde también vivió cuando era niño, y creo que es en Portugal, sí, fue en Portugal donde mató a su hermano. No sé si lo sabían, que el rey de España mató por accidente a su hermano, al que iba a ser el heredero. Y entonces se supone que dicen los medios que en Portugal le trae malos recuerdos y que no estaría allí, pero quizá está en Estoril, en Portugal. El presidente no quiso decir nada, tampoco quiso responder a si se le iba a juzgar o no. Lo que sí que dijo Pedro Sánchez es que confiaba y quería que España tuviera estabilidad, y para eso tenía que continuar el régimen de monarquía parlamentaria que tenemos. Entonces, como España es una monarquía parlamentaria, debe continuar tal y como está, porque ahora se necesita estabilidad. No dio más información, ni cuándo se reunieron, ni con quién. De hecho, a Podemos, los socios de coalición, también les pilló por sorpresa y se molestaron. Entonces, incluso había ministros que no sabían que el rey se iba. Se hizo un poco así en secretismo. Y como tú bien has dicho, parece más una huida, igual que hizo su padre cuando vino a la República, se tuvo que ir. Y es que lo han hecho muchísimos reyes borbones. Yo que estudié la historia de España, han huido cuando el pueblo veía que tenía el poder o cuando se iban por la puerta de atrás. Entonces, ahora que ha hecho una más, igual que sus antecesores, todos, Fernando VII, Isabel II, se fueron del país. Y es que recuerdo las clases de historia de España, y ahora, pues, volvemos a ver esto repetido. ¿Para qué? Para que no le juzguen, para no estar en todo el medio que se va a producir ahora, pero ya sí que es verdad que el Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra Juan Carlos de Borbón y recuerda que no está imputado. De hecho, ni siquiera está todavía imputado. Y esto está generando mucha polémica también por el tema de los independentistas, porque los independentistas los juzgaban y los metieron en la cárcel, y hubo algunos que se fueron del país y fueron duramente criticados por irse. Y ahora el rey emérito está haciendo lo mismo, pero todo para salvaguardar la imagen de la corona y que su hijo pues no tenga esta mala imagen, pero ya la ha heredado. Ahora falta que hubiera un referéndum, pero eso no se va a hacer porque Pedro Sánchez ya dejó claro que España tiene que estar estable de momento. Pero sin duda alguna me parece
y lo digo meramente periodístico, sin duda alguna, Pedro Sánchez, el presidente, sabe dónde está el rey. O sea, porque si hubo un cameo, si hubo un encuentro, si hubo una reunión, entonces debe de saberlo. No lo dice por prudencia y que por políticamente está siendo él pues apropiado. Entonces entiendo ahora por qué vemos en la televisión a la oposición acusando al presidente Pedro Sánchez de que debería ser más demócrata en el contexto de poder juzgar a todos por igual y no alcahuetear o tapar o ayudar al rey a que se salga con la suya y que se vaya de España como si nada. Ahora entiendo el contexto, Tamara. Claro, la derecha, o sea, la parte de oposición de la izquierda, como el Partido Republicano de Cataluña, pues sí que dicen eso, pero la derecha solo ha salido a dar gracias al rey y a criticar que Pablo Iglesias esté en el gobierno, un chavista, como dicen ellos, que esté en el gobierno mientras el rey emérito que trajo la democracia tiene que huir del país, cuando esto no tiene ni pies ni cabeza. Tú ves la prensa internacional y todo el mundo dice, el rey de España obligado a irse por supuesta corrupción. Y aquí en España la derecha se empeña en decir que gracias a él, vale, pues sí, gracias a él todo lo bueno, pero y esto pasa siempre, una cosa mala empaña todo lo bueno que hayas hecho. Y esto es muy grave lo que ha hecho el rey. Y no sabemos si va a ser juzgado, a pesar de que dijo esa frase de su yerno de que la justicia es igual para todos. No sabemos nada de lo que va a pasar. Y te digo más, de hecho, el rey abandonó España antes de que se hiciera público que se iba. Cuando el rey envía a su hijo esa carta de para no dañar la imagen, me retiro, él ya estaba en ese país que aún no sabemos cuál es. Bueno, pues ahí está el contexto, le seguiremos el hilo contigo, Tamara. Yo estoy realmente agradecido que en este programa nos hayas explicado y entender todo lo que está pasando en España, así le tomamos más sabor al asunto. Sí, la verdad que agradezco también que hayáis dedicado tanto tiempo, porque normalmente pues eso pasa por encima, damos por supuestas muchas cosas, y como ves, entendiendo la figura importante del rey y todo lo que ha pasado detrás, se entiende mejor el presente que vivimos ahora. En medio de una pandemia que lamentablemente está creciendo otra vez en España, Tamara. Sí, así es, muchísimos rebrotes, cada día ya hay más de 1.000 contagios prácticamente, y además la parte económica, que todavía no tenemos presupuestos del Estado, porque claro, quedaron congelados por la pandemia, porque los que había ya no eran, porque estalló la pandemia, y ahora están obligados a que haya unos nuevos presupuestos para que lleguen las ayudas de Bruselas, pero tampoco se ponen de acuerdo en el Congreso. Entonces está todo muy candente, muchos brotes activos, países a los que no nos dejan entrar, y bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto, pero bien nos está haciendo de nuevo. Pues vaya, Tamara, se nos terminó el tiempo, pero como siempre nos hace falta, pero creo que en este programa mucho de nuestro público te lo va a agradecer para entender más el contexto de lo que está sucediendo, porque insisto, las noticias internacionales muy brevemente y pues bueno, necesita en vez en cuando, más cuando no es de tu área, de tu localidad, pues alguien que te introduzca el tema para conocerlo. Por otra parte, nuestro clientazo Donald Trump, así rapidísimo, Tamara, ya empezó a comentar de que las elecciones pudieran ser no muy sinceras y que pudiera haber mano negra en ellas. Y aparte comentó, o sea, ya dando patadas de ahogado, y aparte también comentó que por cierto levantó mucha polémica, que la pandemia la ha manejado muy bien y que pues que sí ha habido muertos, es lo que hay, así con esas palabras lo dijo, que es lo que hay, pero que se ha manejado bien la pandemia, a diferencia de los demás países. Pues yo no sé, las estadísticas no le han funcionado a Donald Trump y parece ser que ya estamos viendo patadas de ahogado, Tamara. Totalmente patadas de ahogado, de una persona que ve las orejas al lobo, que va a perder en las urnas
y por si acaso mete esa excusa, ¿no? Mira, si gano, genial, y si no gano, mano negra. No ha sido mi culpa, porque yo lo he hecho todo bien, y todo lo que pase, yo hubiera ganado, pero como hay mano negra, no es mi culpa. Y luego, por otra parte, esas declaraciones de la pandemia es que no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué será lo próximo? Que se le ocurra decir que los datos los han venido unos de China y han puesto datos que no son, que en su país no hay tantas víctimas. Todo menos asumir la realidad. Trump en estado puro, no hay más. Es que no hay más, Mau. Y sí, es lo que hay, como dice él, es lo que hay. y fíjate que antes de que comentara todo este rollo del fraude, porque ya anda maquilando lo del fraude, también comentó algo que es indiscutible o inverosímil en Estados Unidos. También comentó la posibilidad de posponer las elecciones de Estados Unidos hasta que el tema de la pandemia fuera más tranquilo o que pasara, porque no se le hacía muy pues justo o transparente las votaciones por correspondencia, siendo que él muchas veces lo ha hecho así, y esto también levantó mucha polémica en Estados Unidos, pero más sin duda alguna se ve claro, se siente que lo que quiere es ganar tiempo para poder reenderezar esta campaña electoral que está haciendo rumbo a la reelección, que aparentemente pues ya la ve perdida, ¿no, Tamara? Así es, totalmente. Quiere ganar tiempo, quiere ver si la pandemia pasa, porque para él la pandemia siempre fue una cosa que iba a pasar y no se esperaba realmente estas cifras, no se esperaba que fuera una cosa que hay que tomar medidas y que hay que parar países y que hay que cerrar fronteras, y él nunca lo ha asumido. Entonces se le ha juntado además con lo de Floyd y todos los movimientos, nunca ha asumido lo que ha pasado. Entonces él cree que si ahora alarga, y encima es algo tan ridículo como, vale, hay una pandemia, pero para Trump, cuando quiere la utiliza y cuando no, no. Para hacer unas cosas no hay pandemia, y para atrasar elecciones sí que hay, porque si no, no es transparente. Oiga, o existe o no existe, o es algo duro o no. No se puede utilizar lo que hay porque sí o porque no. Y entonces él pensará, pues yo lo alargo, sigo en el poder, cuando pase a estos ciudadanos ya se le habrá olvidado lo malo que he hecho, vuelvo a hacer la campaña y gano. O sea, es el ejemplo es que parece un niño, de alguien que quiere ganar y ganar y ganar por encima de todo, y no ha sabido aprovechar las circunstancias, y ahora ve que el tiempo se acaba y las orejas del lobo las ve, entonces no sabe ya ni qué hacer. Y para hacer el paréntesis, para despedir el programa con el tema de Estados Unidos, la empresa Moderna ya anunció que está en la tercera etapa de la bendita vacuna, Tamara, y que en noviembre, escucha bien esto, que en noviembre posiblemente ya salga y se aplique en Estados Unidos. Aquí parece ser que conjuntamente, pero hasta el 2021 van a ser varios países que parece ser que ya la tienen trabajando, o sea que es probable que tengamos no una, sino varias vacunas aprobadas. Esto es bueno y malo, pero fíjate, otro tema que se va a desencadenar, que ya lo platicaremos en otro programa, Tamara, porque ya nos excedimos, pero se supone, y escúchenlo bien esto, que cuando salga la vacuna, según los estándares mundiales, pues primero se entrega al sector de salubridad, primero a los que están en la primera fila, sector de salubridad, después se le tiene que colocar la vacuna o entregar a las personas de mayor riesgo, en este caso, bueno, ahorita pues ya son los jóvenes, pero yo creo que van a empezar con, obviamente, las personas de la tercera edad, los que tengan un padecimiento, y ya después, pues ahí paulatinamente los demás. Pero hay otra cuña que no habíamos observado, Tamara, y que ya está saliendo a la luz. Parece, y esa es la nota, por eso lo estoy comentando ahorita, Tamara, que te van a poner la vacuna, pero vas a ocupar varias dosis, no una. O sea, no es de que te pones la vacuna y listo, ya se acabó, ya no me va a dar COVID. No, parece ser que como otro tipo de vacunas que se implementan, pues te van a dar la vacuna, pero determinado tiempo, meses, tal vez cada año, no sé, te tendrán que dar un refuerzo
o una serie de dosis. Y ¿te acuerdas que le habíamos comentado sobre el monopolio o el monstruo que se podría desarrollar con el tema de las benditas vacunas y su producción en masa, que le íbamos a entrarle a otro tema distinto que lo platicamos en este programa? Pues ahí está, en algún tipo de vacunas, si no en todas, están desarrollando un esquema de dosis. Entonces ve a tu saber cuándo te llegará, ve a tu saber que te la aplican y en cuánto tiempo, si es así, tendrás que ocupar una nueva dosis, Tamara. Claro, hay muchas incógnitas alrededor de la vacuna. También escuché que hay mucho secretismo, porque al fin y al cabo es una carrera mundial y quien tenga la gallina de los huevos de oro la tendrá y tendrá mucho poder. Entonces, claro, hay mucho secretismo porque las farmacéuticas y los países no dan información. Entonces, no es nada transparente. De hecho, también escuché que incluso Rusia lo tenía muy avanzado. Pero ahí entra en que, como todos los países han ido a la caza y muchos la tienen muy adelantada, Estados Unidos, China, Rusia, pues hay competencia. Entonces ya está empezando a haber voces de unos y otros países que dicen, no, es que la vacuna de los de Rusia es esto, pero tiene malo lo otro. Entonces, al final, yo creo que pensábamos que iba a haber una vacuna y lo que hay quizás son varias vacunas y es el propio país quien elige a quién comprar. Entonces ahí se desatará otra cosa desigual, porque obviamente habrá vacunas que funcionen más o menos, como tú has comentado. Las dosis, tampoco sabemos si será un negocio, porque hay varias dosis y eso nos permite seguir gastando dinero, o realidad. Es que hay tanta prisa por encontrarla. Y, por ejemplo, en noviembre está ahí ya, pero es que por otro lado la OMS dice que estaremos con el virus muchísimo tiempo. Entonces es un poco que falta mucha información, ¿no? O sea, a mí me genera sensación de inseguridad. Decir, sí, quiero que acabe la pandemia y que haya una vacuna, pero es que ojalá hubiera un fármaco en vez de una vacuna, ¿sabes? Porque, no sé, suministrarte algo con tan pocas garantías cuando es una carrera mundial, cuando no hay información, que a lo mejor cuando se encuentre pues ya es más transparente. Pero no sé, creo que empieza ahora el tema de la lluvia por la vacuna y vamos a ver también si todos los países acceden a ella, qué países compran a qué países qué, porque ahí también podemos ver una serie de movimientos globales. Entonces también va a tener tela el tema y sobre todo mucho iceberg, mucha punta pero mucho por abajo. Lo que lamento que vamos a entrarle a la desacreditación. El que tenga la vacuna va a decir, yo tengo la mejor. Entonces su contraparte, su competencia va a decir, no, es que la de él tiene esto y esto y esto. Entonces, fíjate, qué ironías de la existencia humana. Eso nomás pasa con nosotros. Tanto necesitamos una vacuna que cuando la tenemos, que van a ser varias, ahora resulta que todos van a estar mal, vas a ver. Claro. Así, con ese contexto. Bueno, Tamara, pues agradecerte muchísimo por este programa, nos excedimos un poco, pero quiero señalar que agradeciendo enormemente por este espacio, que nos hayas explicado todo este teorema real para entenderlo mejor. Y pues le daremos seguimiento a lo de pues este lugar en donde surgió la explosión y le daremos seguimiento también a las elecciones de Estados Unidos que están a la vuelta de la esquina. Tamara, ¿algún último comentario que quieras darnos para este espacio? Simplemente agradecer muchísimo a ti por tenerme en este programa, a los oyentes por escucharnos y elegirnos. Y también, pues nada, decir que el 2020 es un año muy intenso, pero que estoy encantada de poder narrarlo aquí con todos y todas vosotras y que, pues ya saben, este 2020 aquí en España va sobre todo de coronas, tanto de coronavirus como reales. Efectivamente. Mauricio Mendoza en locución, muchísimas gracias a usted que nos siga en sus hogares, gracias a nuestra compañera Tamara desde Valencia. Esto fue El Cuchitril. Muchísimas gracias, adiós, hasta la próxima, vámonos. Gracias, Tamara, vámonos.